O, o de repente por el método que hemos usado, el WhatsApp web, ¿no? No sé. Siempre me sucede cuando uso el WhatsApp web. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, yo me puse un interrogante. ¿Por qué estudiamos las vías urinarias si la orina ya está formada? Una razón importante es de que genera presiones que pueden anular la función del riñón y echar a perder el riñón que está obstruido. Entonces, ¿por qué? Porque la presión del uréter es 10 centímetros de agua, pero cuando está obstruido puede subir la presión a 70 centímetros de agua, presión que puede anular la función del riñón. Y el otro, por los avances tecnológicos. Por los avances tecnológicos, no olviden que la cirugía endoscópica ha desplazado la cirugía convencional. Ahora ya no se opera mucho, no se opera mucho con cirugía abierta. Allá en Estados Unidos más es la cirugía abierta que, que la cirugía convencional. La cirugía convencional lo hacen los médicos que viajan para allá y cachuelean de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es necesario estudiar las vías urinarias para ver dimensiones, volúmenes, presiones que puedan generar cuando cuando utiliza estos aparatos. Entonces, miren acá, esta es la nefrona que ustedes lo saben, acá en las vías urinarias con corte sagital, la piedra prácticamente enclavada dentro de la vía urinaria. Acá tenemos, por ejemplo, una papila renal con toda la criba, como si fuera una espumadera, que cada huequito es prácticamente, representa lo que es el conducto de Bellini. Entonces, o un túbulo colector, bueno, para no confundirlos. Entonces, acá tenemos el uréter y acá tenemos la pelvis. Esta es la pelvis renal. Adelante, adelante, hija. Adelante. Así rápidamente, las vías urinarias se dividen en tracto urinario alto y tracto urinario bajo. Tenemos el tracto urinario alto. Ustedes se están imaginando que estoy hablando de cálices mayores, cálices menores, pelvis, uréter, todo ese es el tracto urinario alto, que tiene un origen mesodermal, una función autónoma y regular, pero involuntaria. Nosotros no podemos poner freno al funcionamiento de los uréteres. El volumen de la pelvis tiene un volumen de 5 mililitros muy importante porque uno mete los endoscopios y solamente esa cantidad de agua tiene que manejar. Genera una presión hidrostática de 0 a 5 centímetros de agua. El uréter tiene una longitud, depende de la estatura de los seres humanos, tiene un diámetro de medio centímetro y genera presiones de 2 a 10 centímetros. La máxima presión normal es 10 centímetros, pero esta presión puede llegar a 70 centímetros de agua, que anula prácticamente la función de los riñones. Recibe inervación, como es tracto digestivo, tejido embrionario, endodermal, tiene una inervación extrínseca, está inervado, sistema nervioso autónomo, extrínseca e intrínseca. La onda peristáltica es el único movimiento que tiene la vía urinaria, ocurre más o menos a una frecuencia de 1 a 5 por minuto, de acuerdo a la formación de orina. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia la vejiga. El epitelio de transición, ¿tiene queratina o no tiene queratina la parte interna de la vejiga? Ustedes saben que tenemos la piel, la parte externa, nuestra piel, nuestras células tienen queratina, por eso salen los hongos. A los hongos mucho les gusta la queratina. En cambio, en el interior de la vejiga no hay queratina. Entonces, ¿por qué? Si no hay queratina, ¿por qué no tiene capacidad de absorción? No tiene capacidad de absorción, pero sí tiene mucosidades que prácticamente se pone en el medio de las transferencias de gradientes osmóticos que impide la transferencia de líquidos. Adelante. Acá, perdón.
perdón. Retrocede, hija. Retrocede. Miren, acá hay un doble J. Acá dice pigtail, es una colita de chancho. Ven acá está la colita de chancho. La colita de chancho también está hecha. Pero cuando se mete a través de la uretra, eso lo utilizamos un mandril. El mandril lo llevamos hasta la pelvis y ahí sacamos el mandril y se forma la colita de chancho. Y acá en la vejiga también. ¿En qué caso se utiliza este pigtail? Cuando hay un cáncer prácticamente en la vejiga que obstruye la salida de los uréteres, entonces prácticamente esta es la solución para que no se anule la función renal. Adelante. Hoy sí, adelante. Ahora, fisiología de las vías urinarias. Entonces, ahora la fisiología de las vías urinarias, tracto urinario bajo, me estoy refiriendo a la vejiga. El tracto urinario bajo tiene dos orígenes, un origen endodermal y un origen mesodermal. Endodermal es donde tiene origen el intestino, por eso que el comportamiento de la vejiga es parecido al del intestino. Y un mesodermal, que es un origen, esto da el origen al trígono. Tiene una función autónoma, refleja, entonces primordialmente voluntaria. Nosotros aprendemos a través del tiempo a controlar voluntariamente nuestra orina. En la unión de la vejiga con la uretra hay dos esfínteres que tienen que ver con el control de la micción. En la unión de la vejiga con la uretra hay dos esfínteres que tienen que ver con el control de la micción. Entonces, la mujer solamente tiene un esfínter, el esfínter interno. En cambio, el hombre tiene dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo. Entre el esfínter interno y el esfínter externo está la próstata. Es la diferencia con nosotros, porque la próstata en algún momento tiene su función. Entonces, si nosotros miren, acá está la próstata, el esfínter externo está acá, a este nivel, no sé si lo están viendo. ¿Lo estás viendo, hija? Acá está el esfínter externo y acá está el esfínter interno. La próstata, acá está el vero montano. Cuando el esperma llega al finalizar la relación sexual, miren, la próstata se cierra y todo el esperma va hacia el canal vaginal. ¿Me están escuchando, hijos? Señorita. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Existen dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno solamente lo tiene la mujer, porque la mujer no tiene próstata. En cambio, el esfínter externo lo tiene el hombre y el esfínter externo. La mujer solamente tiene el esfínter, disculpen, esfínter externo nada más. Vuelvo a repetir, la mujer tiene esfínter externo, en cambio el hombre también tiene esfínter interno. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la relación sexual, el conducto espermático que sale en el vero montano que está acá, va a parar hacia el canal vaginal. Entonces, la próstata juega un rol muy importante para tener nuestros hijos. No es cualquier glándula. Y no sé por qué no le estudian endocrino. Entonces, ya van a ver ustedes. Es por eso que cuando el ser humano es operado de la próstata, rompe prácticamente el esfínter interno. Y cuando terminamos nuestra relación sexual, todo el esperma va a parar a la vejiga, no se va a ir al canal vaginal. Entonces, un ser humano operado de la próstata no puede tener hijo. Entonces, eso es fundamental que ustedes sepan, porque muchos viejos prácticamente le traen problemas a algunas mujeres que tratan de decir que son sus hijos, pero si es operado de la próstata no puede tener hijo.
Entonces, en la unión de la vejiga con la uretra hay dos esfínteres que tienen que ver con el control de la micción y almacenamiento y vaciamiento de la orina. Acá, por ejemplo, el esfínter uretral interno o cuello vesical y las fascículos musculares pasan a cada lado de la uretra. El esfínter uretral externo, que es el verdaderamente que contiene la orina, que tiene tanto el hombre como la mujer. Adelante. ¿Por qué la poliacuria? Yo te digo, el aumento de la frecuencia es el aumento de la frecuencia urinaria por encima de los valores normales. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una vejiga, un esquema. Acá tenemos la uretra, acá tenemos la vejiga, el cuerpo de la vejiga, y acá tenemos la próstata. La próstata crece a partir de los 40 años y no se sabe por qué crece la próstata a partir de los 40 años, pero sí en forma precisa comienza a crecer a partir de los 40 años. Y cuando crece la próstata comprime acá. Ese es el gran problema de los pacientes prostáticos. Entonces, cuando la próstata no crece, nosotros evacuamos la vejiga cada 4 o 5 horas. Pero evacuada, dice, cuando la próstata crece, miren cómo empuja el piso de la vejiga y el espacio que queda para almacenar la orina tiene una forma platanoide, prácticamente que va a recibir poca orina y esta poca orina que recibe va a estimular los receptores de la micción. Entonces, por eso que cuando crece la próstata, comprimió la uretra y el paciente va a orinar cada hora. Por eso que un paciente prostático orina cada hora. Adelante. Acá, rapidito nomás, en 1805, Bossini de Frankfurt intentó examinar por primera vez la cavidad vesical en vivo. Mira, en el año 1805 introdujo un tubo metálico a través de la uretra de la vejiga iluminada mediante una bujía prendida, situada en el extremo del tubo. A Chachay, ¿no? Nadie le va a gustar que le metas un tubo prendido dentro de la vejiga. Eso sucedió en esa época. Estos primeros intentos de endoscopía vésico-uretral fueron expuestos por el autor en el año 1806 en la Escuela Médica de Viena, sin merecer atención, y el método quedó olvidado tras la muerte del autor, que sucedió 2 años más tarde. Adelante. En el año 58, el médico francés Desailly presentó el primer libro endoscópico para la exploración visual de la cavidad vesical y posteriormente creó el primer centro de endoscopía urinaria en el mundo. Ese es el padre de la endoscopía urinaria. Este debería ser nombrado como el padre de la endoscopía, de todas las cirugías. En el año 1886 se adaptó ya la lámpara incandescente inventada en esa época por Edison, pero el foco de Edison quema, pero cuando es administrado por fibra de vidrio no quema, es de luz fría. Entonces, en la actualidad, los endoscopios son una maravilla, prácticamente la luz no quema. Desde entonces, el examen directo de la cavidad vesical fue declarado normativo imprescindible en la práctica urológica, pero en esa época la lámpara de Edison quemaba. Adelante. El doctor Pubert, sin la citoscopía no es posible un diagnóstico exacto de las afecciones vesicales y renales. Los nuevos instrumentos de fibra óptica, mira, fibra fría, cuya iluminación nos permite ahora con más clara percepción de las imágenes citoscópicas, nos permite operar, ahora les permite hacer la colposcopía en el ginecólogo, hacer las operaciones de la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Ahora es una maravilla este instrumento de muchos avances, ¿no? En la medicina. Adelante. Miren acá. Acá tenemos el verum montano. Acá está más claro. Este es el verum montano. Acá llegan los conductos eyaculadores, por acá están uno de los orificios. Entonces sale el esperma hacia la uretra, pero es retenido por la próstata, porque estas paredes es la próstata. Pero como no puede orinar, entonces operamos y rebanamos la próstata como una naranja. Lo rebanamos, lo sacamos toda la próstata a pedazos con el endoscopio y tenemos esta nueva imagen.
Hasta el verumontano, que es el verumontano, pero sin la próstata ya, porque se ha beneficiado con la operación endoscópica, con el RTU. Adelante. Adelante. Acá yo tenía una operación, pero no sé por qué me han bloqueado, se ha bloqueado, porque no pago de repente, pero hay alguien que sepa, ustedes de repente lo pueden, acá hay una operación de la próstata en vivo. Y adelante, adelante, hijo. La fisiología de las vías urinarias, miren, esto es importante, la pared de la vejiga es extraordinariamente distensible, ¿sí? Y se expande bastante. Se puede almacenar cantidades crecientes de orinas sin aumentar de forma significativa la presión en la vejiga y permitir así el drenaje del riñón y la continencia vesical. Es decir, con presiones tan bajas no podemos anular la salida de orina a través de los uréteres y no podemos acelerar el acto misional. La micción es un reflejo espinal de estiramiento, facilitado o inhibido por los centros cerebrales superiores. En los lactantes es involuntaria hasta los 2 años de edad. En los lactantes el acto misional es involuntario. Por eso los niños deben orinarse, debemos permitir que se orinen sin control hasta los 2 años de edad. Después de los 2 años de edad algo está pasando con ese niño. Porque esto, el entrenamiento prácticamente le va a permitir prácticamente aguantar prácticamente el acto misional cuando es necesario. El umbral de la micción es 18 centímetros de agua de presión hidrostático. El control voluntario puede mantenerse hasta que la presión vesical alcanza 100 centímetros de agua. Nosotros 18 centímetros de agua, cuando tenemos 18 ya estamos en condiciones de poder orinar cuando queremos. Pero cuando llegamos a 100 centímetros de agua casi nos orinamos. La orina sale solo nomás. No es aguantado por el control voluntario. Una vez que un arco reflejo comienza, es autorregenerativo. Todos los arcos reflejos se encienden. Entonces ocurre el acto misional. Para que ocurra el acto misional. Adelante. Adelante. Acá miren. Acá también unos gusanitos en azul, otro gusanito en azul. Prácticamente está equilibrado porque la vejiga no está muy llena, 250 mililitros. Pero cuando la vejiga está más llena, prácticamente el reflejo que aguanta la micción está más largo. Entonces, tiene mayor esfuerzo el ser humano a que no ocurra el acto misional. Y acá está más debilitado. Y llega un momento que eso es prácticamente vencido y ocurre la micción. Adelante. Dice, la formación de orina en el riñón y su almacenamiento en la vejiga son procesos autonómicos, involuntarios, en contraste con el vaciamiento que es voluntario. La formación de la orina en el riñón y su almacenamiento en la vejiga son procesos autonómicos involuntarios, en contraste con el vaciamiento que es voluntario. El volumen de orina que llega a la vejiga en un minuto es 1 a 2 mililitros. Esto es importante, nunca se olviden, porque le van a preguntar por las ecografías. El volumen de orina que llega a la vejiga en un minuto es 1 a 2 mililitros. En un minuto, ¿ah? Si ha tomado bastante agua, es 2 mililitros. Si no ha tomado agua normal nomás, 1 mililitro por minuto. La hiperactividad vesical es normal en los bebés y niños. ¿Sí? Ellos orinan a cada rato y no pasa nada. Y nosotros la micción lo hacemos en un ambiente social adecuada gracias a la corteza cerebral. Cuando la vejiga está vacía, está contraída. ¿Entienden, no? Mira, nada. Acá cuando... ¿Y por qué se puede estirar tanto la vejiga? ¿Por qué? Porque acá tiene una matriz que es hueca. Y prácticamente acá en la parte interna de la vejiga tiene varias capas de células, como acá, que cuando se estira, prácticamente se forma una sola capa y la vejiga se dilata, ¿no? Adelante. Fisiología de las vías urinarias, control neurológico, es muy difícil hasta la fecha.
no se comprende bien este proceso, pero sí, por eso que todo el mundo le corre, no lo explican bien. Tenemos, por ejemplo, tenemos dos clases de control, un control central que tiene un centro inhibidor, un centro facilitador. El control central puede ser inhibida o facilitada. Inhibidor, corteza cerebral, tallo encefálico. Centro facilitador, hipotálamo, protuberancia anterior. El control periférico es a través del sistema nervioso autónomo, como es parasimpático, simpático y somático. La inervación principal. Ya salgo ya. ¿Qué están haciendo? Estoy dictando clase un ratito ya. ¿Y con quién estás hablando? Con mis alumnos. ¿Y por qué no escuchan nada? No, ellos están escuchando, me están escuchando. Un ratito, anda para adentro. Y mi tata mata. Ahí está. Entonces, es mi nieto, es control central puede ser inhibida o facilitada. No. Control periférico a través del sistema nervioso autónomo y somático. Sí, inervación principal, el nervio pélvico, raíces S2, raya 4, fibras sensitivas y motoras que son parasimpáticas, y las fibras simpáticas son a través de la inervación secundaria, a través del nervio pudendo. Un ratito. Entonces, y después, eso es lo que sabemos hasta el momento. Adelante, hija. Ese está repetido. Adelante. Adelante, hija. Esto es importante para ustedes que están en formación. Acá primero se aprende la fisiología, pero ya con esto yo los meto un poquito más ya a la clínica. Fisiología de las vías urinarias, farmacología de la musculatura y el tracto urinario bajo. Está bajo control del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es simpático y parasimpático. Actúan sobre la célula de la fibra muscular lisa a través de los mediadores químicos. Estos mediadores que ya ustedes lo saben, acetilcolina, noradrenalina, acetilcolina, identifica el parasimpático y noradrenalina en simpáticos, liberados en las terminaciones nerviosas, las cuales actúan sobre los receptores específicos de la membrana celular. El efecto de la estimulación parasimpática es contracción muscular. ¿Qué músculo contrae? El detrusor, el músculo de la vejiga. El efecto de la estimulación simpática, hay dos tipos, tipo alfa y tipo beta. La estimulación simpática tipo alfa es de contracción muscular y el tipo beta es de relajación muscular. Recientes investigaciones sostienen la existencia de un tercer componente en la innervación autónoma mediado por el sistema nervioso autónomo no adrenérgico, no colinérgico, como son los neurotransmisores, el BIP, sustancias P, vasodilatadores, óxidos nítricos implicados en la relajación de la uretra y del cuello vesical. Adelante. Miren, esto nunca olviden, esta imagen. Sistema nervioso simpático. Ya le dije que hay receptores beta, receptores alfa. Entonces, es una población que existe en la pared de la vejiga y en la uretra. Retrocede, hijita. Retrocede. Cuando digo simpática tipo alfa es contracción. Alfa es contracción. Y beta, relajación. Vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Desde el punto de vista simpático, miren, la vejiga, el cuerpo de la vejiga tiene una población de receptores, tanto beta como alfa. Se ha contabilizado y los receptores beta es mayor que el alfa en el cuerpo de la vejiga. Esto es relajación y alfa es contracción. En la uretra también existe una población alfa y beta, pero acá en la uretra la población de alfa es mayor que
la población beta. Ahora, las medicinas que se utilizan, como yo les digo a mis pacientes, que en la actualidad el mundo no sabe por qué crece la próstata. Y si no saben por qué crece la próstata, no hay curación de próstata con medicinas. Medicinas hay muy buenas, pero el día que no responda a la medicina, los pacientes prostáticos hay que operarlos. Así, de fácil. No hagan más líos. Entonces, esta medicina que verdaderamente son beneficiosas para estos pacientes prostáticos, son beneficiosas por lo siguiente. Si yo doy un alfa bloqueador, si doy un alfa bloqueador, miren, si doy un alfa bloqueador significa que estoy bloqueando alfa. ¿Entienden, no? Y si bloqueo alfa, ¿qué cosa predomina? Alfa significa contracción. Entonces, si bloqueo alfa, queda beta. Entonces voy a facilitar la relajación del cuerpo de la vejiga. La vejiga se va a llenar con mucha facilidad. Pero ¿qué cosa sucede cuando doy el alfa bloqueador abajo? Acá, alfa bloqueador, bueno, bloqueo alfa y me quedo con beta. Acá también se relaja. Se relaja tanto el cuerpo como la uretra. Entonces el paciente orina con mucha facilidad. ¿Entendido? ¿Me entendieron, muchachos? Por eso que los alfa bloqueadores son muy beneficiosos para el tratamiento de los pacientes prostáticos, por lo que acabo de explicarles. Adelante, hija. Acá también estas cosas no deben de olvidarse. Por inmunohistoquímica se localizan, miren, receptores estrogénicos en el urinario inferior. Estoy hablando de receptores estrogénicos. Por inmunohistoquímica se localizan en el uropitelio de la base vesical, en la uretra, en el tejido conectivo y el músculo estriado perineal. Se encuentran los receptores estrogénicos, sobre todo en las damas, ¿no? Cuando hay menopausia, se caracteriza por la disminución de los estrógenos circulantes, porque han envejecido los ovarios a partir de los 40, ahora se han proyectado hasta los 45, se han alargado. Entonces, en la menopausia se caracteriza porque disminuyen los estrógenos circulantes, ocasionan la atrofia del epitelio, de los epitelios vaginal, uretral y vesical, y un aumento del pH vaginal que favorece la colonización de bacterias de origen fecal. ¿Me entienden, no? Entonces, y si prácticamente aumenta el pH vaginal, entonces se hace alcalino y eso favorece la producción de bacterias de origen fecal. Menopausia se caracteriza por la disminución de los estrógenos circulantes, no hay estrógenos, que esta ausencia de estrógeno ocasiona atrofia de los epitelios vaginal, uretral y vesical, y un aumento del pH vaginal alcalino, que favorece la colonización de bacterias de origen fecal. La mujer se infecta, porque el poto y la entrada, el meato uretral están bien cerquita, 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, se mete las bacterias si no hay estrógenos. Por eso que sufren mucho algunas mujeres. La disminución de estrógenos ocasiona hiperactividad vesical por mayor sensibilidad de los receptores nociceptivos que desencadena el reflejo misional. La disminución de estrógenos ocasiona fibrosis uretral por aumento de colágeno y disminución del cierre uretral. Adelante, señorita. No se olviden estas cosas, muchachos. Bacilo de Donnerland, o llamado lactobacilos de la secreción vaginal. Son microorganismos probióticos que favorecen, prácticamente nos protegen de la aparición de bacterias patógenas. Dice, son microorganismos, estos
Los bacilos de Donnerland o lactobacilos de la secreción vaginal son microorganismos probióticos, son yogur, utilizados para restablecer el equilibrio ecológico de la vagina, recuperar la flora vaginal normal. Entonces, nos protege. Entonces, ¿qué cosa hacen estos bacilos de Donnerland? Frena el desarrollo de gérmenes y hongos gracias a la producción de agua oxigenada, que dificulta la reproducción de especies que no poseen catalasa anaerobios. ¿Cómo? Metabolizando la glucosa y el glucógeno presente por el estrógeno, obteniendo ácido láctico que mantiene un pH vaginal bajo, de 3.5 a 4.5, con lo que provienen y tratan la vulvovaginitis o leucorreas o descenso vaginal anormal, que es causa de mayor consulta y ausencia laboral. Por eso, las mujeres, por ejemplo, para mantener este pH ácido, utilizan el activón FEN para acidificar sus partes. Entonces, el activón FEN no puede ser usado en los varones porque el pene del hombre es alcalino. No conviene en ellos. En cambio, las mujeres sí protege. Durante el embarazo disminuye estos bacilos, lactobacilos, pierden toda esta capacidad de producir ácido en su vagina y convierte de ese conveniente recuperarlos para restaurar la defensa natural de la vagina, tal como indica el programa de prevención de parto prematuro en Alemania. Durante el embarazo disminuye los lactobacilos y conveniente recuperarlos para restaurar la defensa natural de la vagina, tal como de prevención del parto prematuro en Alemania. Adelante. Acá simplemente les digo, no se olviden, la fisiología de las vías urinarias, los defectos en el control de la micción tienen una gran importancia clínica debido a las consecuencias psicosociales que derivan de esta alteración. Cuando ocurre una fractura entre D12 y L1, ocasiona vejiga neurogénica. Dice, cuando es por debajo, vejiga neurogénica flácida. Y arriba de este nivel, vejiga neurogénica espástica. Vejiga neurogénica flácida significa que la vejiga se llena y nunca se contrae. Cuando la vejiga, ¿me entiende?, son pequeñas como por arriba de este nivel de D12, L1, entonces, y apenas le llega orina, se contrae. Son vejigas neurogénicas ocasionadas por fractura de D12 a L1. Los estudios urodinámicos son exámenes de función del tracto urinario que ayudan al diagnóstico diferencial de la vejiga neurogénica, clasificándolas en incontinencia y de mucha importancia en el tratamiento. Entonces, cuando se hace citometría, estos estudios tienen varios canales, tipo de estudio, uroflujometría, cistometría, perfil de presión uretral, electromiografía, presión abdominal y presión de detrusor. Adelante. Miren, acá está el cistómetro. Esta es una bomba de llenado. Se llena la vejiga. Entonces, ¿para qué? Porque a través de esto calculamos la presión intravesical. Acá tenemos también otro autor que prácticamente calcula la presión intraabdominal y así obtenemos resultados para interpretar la cistometría. Adelante. Miren, acá llenamos la vejiga y acá volumen, la cantidad de agua que llega a la vejiga. Acá, cuando la vejiga se contrae a este nivel, cuando llega a 450 ya, este es el límite máximo normal para orinar. Acá orinamos así con urgencia. Pero cuando las lesiones son por debajo de D12, la vejiga se llena y no se contrae. Cuando las lesiones por encima de espástica, prácticamente son vejigas pequeñas, entonces se contrae antes de los 450.
Adelante. Acá, presión vesical. La presión vesical está representada por la presión de la intrusión del músculo de la pared de la vejiga y por la presión de la pared abdominal. La flujometría, volumen de líquido eliminado por la uretra y que tiene un valor de 10 mililitros por segundo. Perfil de presión uretral es 50 centímetros de agua. La actividad eléctrica. Entonces, esta es fase de almacenamiento, llegada a orina, y fase cuando ya después de la micción. Fase de almacenamiento prácticamente nada está activo. Todo se está llegando a la orina, se contrae el esfínter, pues no sale la orina. Entonces, las presiones vesicales se mantienen bajas durante el llenado. Fase de vaciamiento. Acá tenemos la secuencia misional. Miren, acá fase estamos orinando. Acá este es el flujo urinario. Electromiografía, no hay actividad del esfínter, por eso es una raya nomás. Y después presión vesical, presión abdominal. Eso es la cistometría. Es muy bonita, pero hay que agarrar cariño a todas estas cosas que uno decide saber en esta vida. Adelante. Esto sí no se deben de olvidar, porque no hay médico que no toque un catéter. Y si no sabe esto, prácticamente no aprovechó su clase que se le da en la universidad. Entonces, técnica, fisiología de la vía urinaria, técnica de cateterismo. Hay que siempre decirle al paciente que le voy a colocar un catéter. ¿Qué cosa pasa si nosotros te ponen un hisopo de cerumen de los oídos sin avisarte? Prácticamente el paciente se tira un manazo, ¿no? Porque no va a permitir que le metan un hisopo. Entonces, es parecido. Si a un paciente le quieren meter un catéter, te va a rechazar porque no le va a permitir que le metas un catéter. Entonces, el uso de sondas se basa en escala francesa. Por ejemplo, esta es una escala francesa. Hay una escala inglesa, pero la más usada es la francesa. El número de cada sonda, por ejemplo, esta sonda, el número 18, el número de cada sonda se divide entre 3 y se expresa en milímetros. Entonces, la sonda 18F, tiene un diámetro de ¿qué? Lo divido entre 3 y sale 6, bueno, y lo expresa en milímetros. O llevado a centímetros, 0.6 centímetros. La uretra tiene la uretra tiene un diámetro de 1 centímetro. La de la mujer es un poquito más amplia. Entonces, esta sonda número 18 puede entrar en un adulto, claro, porque este tiene 6 milímetros. Y el diámetro de la uretra masculina, adulto, de una persona adulta o mujer adulta, entra con facilidad y no hay ningún problema, no ocasionamos daño. Los catéteres se usan con fines diagnósticos buscando estenosis para medir orina residual, para introducir medios de contraste a la vejiga terapéutica para solucionar los problemas. Entonces, pero si se trata de un niño recién nacido que tiene un diámetro uretral de medio centímetro, ustedes tienen que calcular. ¿Esta sonda puede entrar? No, porque es medio centímetro. No, le vas a reventar la uretra. Pero si tiene una sonda número 9, una sonda Foley número 9, entre 3 es 3 milímetros. Esa sí puede entrar en un niño. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, es cuestión de razonar. Técnicas tienen que ser prácticamente estériles, a lo más limpio posible. Hay que lubricar, anestesiar la uretra, advertir al paciente de lo que se va a pasar. Adelante. Acá están todas las preguntas. ¿Quieren que lo resuelva? A ver, hija, porque con eso terminamos. Son 3 transparencias. ¿Quieren que lo resuelva? ¿O ya usted lo resuelve? Señorita. Sí, doctor, por favor, resuélvelo. Ya. Entonces, si los riñones producen 1 mililitro por minuto y la capacidad de la vejiga es 500 mililitros,
¿En qué tiempo se llena? Mira, es facilito, una regla de 3 simple, ¿no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque siempre que hace una ecografía uretro-vésico-prostática, el ecografista, entonces siempre le dice, hay que llenar la vejiga. Pero hay que saber, pues, ustedes saben de que la vejiga normal, el ser humano produce normalmente 1 mililitro por minuto, pero, ¿me entiende? Si está bien hidratado, a ellos le dan de tomar 1 litro de agua, que es demasiado, lo veo, que producen 2 mililitros por minuto. Entonces, se calcula nada más en qué tiempo ya tiene una ventana. Ellos le llaman cuando está lleno la vejiga ventana para poder estudiar la próstata. Entonces, para realizar una ecografía vesical se da de tomar 500 mililitros, mentira, le da 1 litro de agua. Después de media hora comienza a eliminarse. A la media hora, cuando le hicieron la prueba de concentración y dilución, entonces la orina recién comienza a eliminarse después de media hora. Media hora comienza a eliminarse a través de la vía urinaria con un flujo de 2 mililitros por minuto. Si se requiere tener 200 mililitros, mira que es suficiente para estudiar la próstata, ¿en qué tiempo se ha llenado? Entonces, esa es una pregunta que lo pueden calcular con mucha facilidad. El volumen de orina formado por la noche es aproximadamente la mitad formado durante la noche. En la noche, cuando nos acostamos, producimos la mitad de orina que cuando caminamos, ¿ah? ¿Me escuchan? Entonces, una persona que quiere que orine, que camine, pues, para que forme más orina. Las vías urinarias cumplen las siguientes funciones. Transporte, excepto transportes, por supuesto, almacenamiento, eliminación, acomodación, por supuesto. Lo que no forma esa orina, esto no es cierto. Entonces, esto es falso, excepto. Entonces, ¿qué importancia tienen los estrógenos en la fisiología del tracto urinario inferior? Ya lo dije. La vejiga se desarrolla entre la 4ª y 7ª semana de vida. Nosotros cuando nacemos y estamos en este tiempo, nosotros tenemos cloaca. Entonces, la cloaca se divide en 2 partes. Una que va a dar origen al endodermo y otra que va a dar origen a la vejiga. Entonces, por eso el comportamiento igual de los intestinos con la vejiga. Entonces, no confundamos. Tienen que hacer bien su clínica, bien sus evaluaciones, para no confundirse entre una apendicitis o una piedra que está en la vía urinaria. Los conductos eyaculadores se abren en el área de donde los conductos eyaculadores se abren en el veno montano. Ya les dije también. El moco secretado por las células caliciformes, en la parte interna de la vejiga del uroepitelio evitan que las células tomen contacto con la orina, cuya concentración osmótica y pH pueden variar notablemente. Ustedes saben que la concentración osmótica de la sangre es 300 milosmol por litro, pero en la vejiga puede multiplicar por 4 esa concentración osmótica. Entonces, si lo dejamos actuar, lógicamente que nos vamos a deshidratar, pues esto va a jalar agua. Adelante, señorita. Adelante. Cuando la vejiga está vacía, cuando está contraída. Pues. Cuando la vejiga está vacía, está contraída. Cuando la vejiga está llena, está relajada. ¿Qué permite que la vejiga se dilate? La matriz extracelular, que es hueca, y el epitelio de transición, que se pone en una sola fila. Si una persona se dispone a viajar a la altura y solicita consejo para evitar eso, señale lo que no debe de hacer. Mantenerse siempre bien hidratado, cierto, eso sí es necesario. Es cierto. No preocuparse si no hay producción de orina, no. Si no hay producción de orina, le va a dar soroche. Entonces, por eso digo, hay que tomar líquidos. No tomar tranquilizantes, personas no tomen tranquilizantes. Pues, adelante. Después de la misión, la uretra femenina se vacía por gravedad, ¿cierto? Ella por eso tienen ellos utilizan sus papelitos, a secarse siempre la vagina. En cambio, el hombre tiene la ventaja que dice, como acá dice, la orina que permanece en la uretra del varón es expulsable por varias contracciones del músculo bulbo cavernoso. Pero cuando ya están con sus años, también utilizan su papelito, como las mujeres. Los bloqueadores
alfa-adrenérgicos producen en el tracto urinario bajo. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos producen en el tracto urinario bajo. Solo relajan la vejiga y la uretra. Solo contraen la vejiga y la uretra, ninguna. Relajan la vejiga y la uretra. Esa es la respuesta. Adelante. Los bacilos de Donnerlein de la secreción vaginal son estos, no se olviden, acá les he puesto este concepto, que los bacilos de Donnerlein o los lactobacilos metabolizan el glucógeno, obteniendo ácido láctico y mantiene el pH bajo en la vagina. Esta es la respuesta. ¿Quién presentó el primer libro endoscópico para la exploración visual de la cavidad vesical? Es Desommieux. Alfa bloqueadores señalan la falsa. ¿Cuál es la falsa? Tiene el mismo efecto que la atropina. Adelante. ¿Dónde existen menos receptores estrogénicos? En la vagina. ¿Quién no tiene receptores muscarínicos? La próstata no tiene receptores muscarínicos, muchachos. No olviden eso, ¿eh? Entonces, ese es todo. Ya nos estamos viendo. Me agradezco a mis ayudantes, a la delegada de fisiopatología y a la delegada general, que es Keila. Muchas gracias por su apoyo. Entonces, ya nos estamos viendo. Adelante. Muchas doctor, gracias. Gracias, gracias.